Okay. Sorry. Estupendo. Sí, muchas gracias. Thank you, Patty. Sure. Muy bien, muy bien. Bienvenidos a todos, sobre todo a nuestro invitado de honor, Fabián Soberón, mi amigo, colega, gran artista, tanto de la palabra como de la imagen y del sonido. Lo que vamos a hacer hoy es, voy a presentar brevemente a Fabián, voy a compartir un par de fotos, imágenes que tienen que ver con este libro en otra edición. Aquí tienen el libro del cual vamos a hablar, así que se lo paso entre el grupo que está aquí en la sala y vamos a hacer unas breves lecturas en español y en inglés del libro y conversar un poco sobre el proceso y la historia de este libro y de esa colaboración muy emocionante entre nuestro autor y el traductor y también trabajar un poco en grupos para hablar de algunas particularidades de las traducciones. Hemos destacado unos fragmentos cortos y así vamos a jugar un poco con esto también y habrá tiempo para preguntas, por supuesto. Así que muchas gracias por acompañarnos, los que están aquí en la sala, los que están desde su casa o donde sea, por Zoom y sobre todo a Fabián Soberón, nuestro invitado. Así que para empezar voy a poner aquí... Muchas gracias, Marci. Muchas gracias. Gracias a ti. Voy a ver si lo abro más grande. Vamos. Bueno, aquí está. Aquí verán se ve ustedes la foto de la tapa original de este libro, pero no sé si lo están viendo. Can I do it? Yeah, I did share the screen, but I don't know now what it's doing. I did share, I did. It's not sharing because like... Okay, no. Then let's try it. Okay. You got it. Gracias. Sorry. Gracias, Miguel. ¿Ahora lo ven? No sé si lo ven, pero bueno. Sí, se ve bien la portada del libro, Marci. Muy bien. Ok, perfecto, perfecto. Esto de lo híbrido me tiene... Además, hemos tenido varias complicaciones, pero ya tenemos a expertos in our midst que me están ayudando. Gracias, Miguel. Así que pensé que sería interesante ver la hermosa tapa de la versión original, que es solo en español. Entonces, miremos esto un poco mientras simplemente presento a nuestro invitado. Fabián Soberón es de Tucumán, Argentina. Estudió artes plásticas y técnicas de sonorización. Es profesor de teoría estética del cine, de comunicación audiovisual y crítica de cine en la Universidad Nacional de Tucumán. Ha obtenido varias becas nacionales de creación por el Fondo Nacional de las Artes. Ha hecho muchas colaboraciones, libros de crónicas, novelas, artículos. Ha sido traducido al inglés, francés y al portugués. Y no vamos a subrayar mucho su trabajo de cineasta, pero les cuento que sus películas documentales son muy, muy hermosas y aprecio mucho esto. Y yo creo que hasta cierto punto en este memoir, en esta memoria, Mamá, yo creo que a mi manera de ver vemos su ojo de lo visual en este proyecto también. Hay muchos logros y muchos títulos, pero para destacar y preservar un poco el tiempo de conversar entre todos, voy a hacer esto.
ver, ¿cómo hago para stop sharing? No tengo idea. Bueno, ¿podemos hacer stop sharing? Sí. Bueno, para que vean más a Fabián en la pantalla, Sí, sobre spot, todo you los know, que a están en spotlight. casa. Haz aquí en share. y aquí. Ya, stop sharing, Share. sí, sí. Entonces, Se vea. bueno, a lo mejor se paró. Entonces, empiezo por una cita interesante que encontré en una entrevista con Fabián que vi en YouTube sobre este libro, entre otros proyectos, donde Esteban y Gerardo dice la literatura a través del poder de las emociones. Eso es su manera de encapsular más o menos la obra de Fabián y me pareció muy apto para este libro y para nuestra conversación. Entonces, yo creo que Fabián sería quizás bonito que nos saludas y podemos empezar por las lecturas que habíamos destacado para empezar. ¿Te parece? De acuerdo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Marci. Estoy encantado de estar con vos y estar con todos ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Y vamos a leer entonces. ¿Cuál fragmento Leamos. te parece? Bueno, ¿cuál Leamos, fragmento te sí. parece que lea primero? Como quieras. Quizás pensaba esperar para quizás el 34 y el 36 para luego, para introducir la parte de taller, así que quizás uno de los otros que tú habías designado, el 3 o... Bueno, voy a empezar con el 3 entonces. Muy bien. Fragmento 3. ¿Qué es la infancia? Me pregunto sentado frente a los árboles helados y raquíticos del jardín de la madurez. ¿Dónde se va cuando uno es grande? Mi mamá adora Salta. No sé qué imagen tiene de esa ciudad. Solo ella lo sabe. Seguro que recuerda sus calles, las veredas amarillas, la iglesia barroca, la plaza llena de gente. La veo sentada de niña en un banco pintado de recuerdos junto a su madre, incognoscible, ida en el pasado. Mi mamá tiene el rostro limpio, la alegría irrecuperable, la tristeza pequeña y tremenda. Empuja un carrito y le tira maíz a las palomas inquietas y voraces. Mi mamá adora Salta porque ahí, en algún lugar indefinido, está su infancia. En algún rincón perdido, irrecuperable, está la infancia. Nadie puede regresar a la infancia. La infancia es la utopía perdida. La utopía perdida. El paraíso. El paraíso perdido. La infancia se parece a La una infancia calle se parece a un... por la que pasé y que ahora no está. A una vereda en la que me detuve y que ahora está borrada. A un árbol que me dio cobijo y que ahora es una sombra de ramas. A una cara que alguna vez miré y que ahora no encuentro. Y yo sigo con la versión en inglés. This is section 3. What is childhood? I ask myself as I sit facing the frozen and brittle trees of the garden of maturity. Where does it go when you grow up? My mother adored Salta. I don't know what kind of image she had of the city. Only she knows. I'm certain she remembers its streets, its yellow sidewalks, the Baroque church, the plaza filled with people. I can see her as a little girl, unrecognizable, lost in the past, sitting next to her mother on a bench painted with memories. My mother's face is a blank, her happiness long gone, her sadness small and tremendous. She's pushing a little cart and throwing kernels of corn to the restless, voracious pigeons. My mother adores Salta because there, in some undefined place, lies her childhood.
No one can return to childhood. Childhood is the lost utopia, the paradise lost. Childhood is like a street I traversed and now is no longer there. A sidewalk where I once came to halt and has now faded away. A tree under which I sought shelter and now is a shadow of branches. A face I once looked upon and now cannot find. ¿Quieres seguir con el otro fragmento? Era El número 30, ¿no? 30 o 39, como quieras. No me acuerdo Bueno, cuál. leo el 39. Como quieras. Sí. Fragmento 39. Un día llevo a mi mamá al mecánico dental. Ella tiene problemas con la dentadura y necesita un arreglo urgente. Le molesta la boca, no puede tragar y la lengua se le enreda, tenaz, en los alambres de la prótesis. Casi no habla. Una punta férrea le amortigua la boca. Nos subimos al auto. El motor ronca en medio del sótano vacío. El humo del escape crea una nube tóxica que nos envuelve. Al rato acciono la palanca y empiezo a subir la pendiente. Cuando el auto promedia la rampa, pienso en el día que mi mamá ya no esté. No sé por qué lo pienso. No sé si influye en la rampa o el humo espeso y negro. No digo nada. Atravesamos la avenida Ávida y las luces amarillas de la avenida me golpean los ojos. Llueve. Las calles angostas son una pista grisácea y resbalosa que siembra charcos por doquier. En esos charcos se reflejan las luces turbias y las caras maquilladas de las mujeres apresuradas. En una esquina paro por el semáforo y veo el reflejo de mi cara en el agua marrón. Pienso que algún día no estaré y que no habrá reflejo en ningún rincón del universo. Pienso que no soy otra cosa que un reflejo fugaz en un charco marrón. Me estremezco. Mi mamá va a mi lado. No habla. Es raro que no hable. Siempre que vamos juntos en un auto, hablamos. Yo le pregunto por las cualidades del mecánico dental. Quiero saber si la ayudará a salir del paso. Ella mueve apenas la cabeza y cada tanto se toca el cachete como una forma mecánica de calmar el intenso dolor. Estaciono al frente de una casa blanca con un jardín pequeño. Cuando sale está contenta, con un gesto evidente de tranquilidad. Tiene una nueva prótesis y eso la alivia. Mientras pasamos por el colegio Tulio, me animo. Mamá, le digo, ¿qué voy a hacer cuando te mueras? Mi mamá mira por la ventanilla y se pierde un rato en la lluvia tímida e insistente. Vuelve sus ojos. El semáforo está en rojo y parece que está esperando la respuesta. Yo te voy a seguir queriendo, dice ella. Eso tenés que pensar. Esté donde esté, te voy a querer. Me quedo callado. Estoy impactado. Lo que me dice es una idea sencilla, despojada de religiosidad. Es una idea básica, elemental, pero muy poderosa. Ella me está diciendo que el amor tiene que ver con el recuerdo del amor, que el amor va más allá de la muerte. Recuerdo las palabras de Miguel de Unamuno. La inmortalidad está en el recuerdo de los otros. Ser inmortal es permanecer en el recuerdo de los otros. El amor que mi mamá ofrece después de la muerte puede ser inmortal si yo lo recuerdo. Tengo el eco de su voz. Tenés que recordar siempre que yo te voy a querer, esté donde esté. Pienso que mi mamá está citando a Unamuno y me alegro. Pienso que Unamuno está dando una respuesta desde la tumba y me parece increíble. Pienso que Unamuno está siendo inmortal en el auto, con la lluvia cayendo gris, persistente, detrás del vidrio empañado, y sonrío. El semáforo da verde. Avanzo. Un extraño sabor a esperanza y melancolía me humedece la garganta.
fragment 39. This is almost at the end of the book. I just wanted to say this piece. One day I take my mother to the dental technician. She's having problems with her denture and needs an urgent adjustment. Her mouth hurts her. She can't swallow and her tongue gets caught tight in the braces of the prosthesis. She barely talks and a metal point jabs her mouth. We get in the car. The engine roars in the middle of the empty basement. The smoke coming from the exhaust creates a toxic cloud that envelops us. After a while, I engage the shift and begin to drive up the incline. When the car reaches the middle of the incline, I think about the day when my mother will no longer be here. I don't know why I think about it. I don't know if it's the influence of the incline or the thick black smoke. I say nothing. We drive down the busy avenue and the avenue's yellow lights strike me in the eyes. It's raining. The narrow streets are a grayish and slippery runway full of puddles everywhere. The harsh lights are reflected in the puddles, along with the made-up faces of the scurrying women. I brake at a stoplight on a corner and see my face reflected in the brown water. I think how someday I won't be here, and there'll be no reflection of me in any corner of the universe. I think I am nothing but a fleeting reflection in a brown puddle. I shudder. My mother is seated next to me. She doesn't talk. It's rare for her not to talk. We always talk when we're together in a car. I ask her about the merits of the dental technician, wanting to know if he will fix her problem. She barely nods, touching her cheek every now and then as a mechanical way of calming the intense pain. I park in front of a white house with a small yard. She's happy when she comes back, with an evident gesture of calm. She has a new prosthesis, and this makes her feel better. As we go by the Tulio Garcia Fernandez School, I've got the courage to ask, Mother, I say, what am I going to do when you die? My mother looks out the window and loses herself for a time in the gentle, insistent rain. She turns back. The light is red and seems to be waiting for her answer. I'll still go on loving you, she says. Keep that in mind. I'm going to love you, no matter where I am. I remain silent. It really hits me. What she's telling me is a simple idea, stripped of religiosity. It's a basic idea, elementary, but very powerful. She's telling me that love has to do with the remembrance of love, that love goes beyond death. I remember Miguel de Unamuno's words, immortality lies in the memory of others. To be immortal is to remain in the remembering of others. The love my mother offers after death can be immortal as long as I recall it. I hear the echo of her voice. You've got to remember that I'm going to love you no matter where I am. I think my mother is quoting Unamuno, and that makes me happy. I think that Unamuno is providing an answer from the grave, which seems incredible to me. I think that Unamuno is being immortal in my car, with the gray rain falling persistently outside the foggy window, and I smile. The light turns green. I pull forward. A strange taste of hope and melancholy moistens my throat. Gracias, Fabián. Así que pasemos a algunas preguntas que yo preparé para que Fabián nos informe un poco sobre el comienzo, el ímpetus, la motivación de este libro. ¿Qué es lo que te motivó a escribir este memoir? El origen del libro es doble. Tiene una motivación emocional. Me pareció muy atinado lo que citaste de Esteban y Gerardo. Claramente yo quise hacerle un ex voto, un regalo a mi madre en su vida. Mi madre está viva. Y quería escribir una memoria, quería escribir un ensayo autobiográfico, biográfico, autobiográfico, las dos cosas, mientras ella estuviera viva. Y en principio iba a ser una impresión familiar, es decir, iba a ser un libro familiar para regalarle a los familiares, a mi mamá primero y a los familiares, a los tíos, a los primos.
pero también tuvo una motivación intelectual. Yo acababa de leer Mi madre o Madre de Richard Ford, el escritor estadounidense, y me había conmocionado el libro, pero por su sequedad, por su parquedad, sobre todo por la distancia que había tomado de las emociones Richard Ford. Y me pareció que ese era el gran desafío para mí. Yo le llamo el desafío Evaristo Carriego, porque a Borges se le planteó, cuando tuvo que escribir sobre Evaristo Carriego, el problema de cómo hacer una obra literaria con un poeta menor. Y aunque mi mamá no haya sido poeta o no sea poeta, pero es una persona menor en el panteón universal. Es decir, es alguien que no ha hecho ningún prodigio, no ha ganado ninguna batalla. Y entonces pensé que yo tenía el mismo desafío, cómo hacer un libro, cómo escribir un libro, a partir de alguien que no había ganado ninguna batalla. Y entonces, aunando la motivación emocional y la motivación intelectual, después de haber leído el libro de Ford, escribí este libro. Hermosa historia, hermosa historia. Y sí, me alegro que hayas destacado ese vaivén entre autobiografía y biografía. Y aún para mí las partes, y a veces no hay diferencia, pero los fragmentos que tienen que ver con episodios de tu mamá antes de tu nacimiento, en fin, que conoces de fotos, de anécdotas familiares, de conversaciones íntimas, también es autobiográfico para mí, como lectora, ¿no? Yo creo que yo veo la parte tuya en eso, porque lo recibimos de ti. Sí. Y así que es una interesante mezcla de biografía y autobiografía, y como dices, de biografía de alguien, de un familiar, no necesariamente como una gran hazaña. En fin, tiene hazañas, pero son de otra índole. Entonces, así que, y obvio que el libro salió primero en español. Cuéntanos un poco sobre el proyecto de traducir el libro al inglés con David William Foster. Bueno, hay una colega, yo trabajo en el área de cine, vos mencionaste hace un momento mi trabajo en la universidad, y hay una colega que vive en Arizona, que es argentina, pero que reside ahí, y ella me lo presentó a David, porque la editorial estaba buscando un traductor. Y David puso primero reparos, dijo que él quería primero leer el libro, por supuesto. Y para mí la gran noticia fue cuando él me dijo que no solamente quería traducirlo, sino que estaba encantado de hacerlo, ¿no? Que le había gustado mucho el libro. Sirva esta reunión como un homenaje a David, ¿no? Que nos dejó en el año 2022. Y bueno, él tradujo el libro en el año 2014, o sea, al año siguiente de que el libro saliera en español. Muy bien, muy bien, muy bien. Y algo interesante también es que surgió una amistad a través de esto también, o quizás un poco previo. Entonces vemos cierta intimidad en el resultado de la traducción del libro. Es un libro muy hermoso, es un libro ameno para tener en las manos. Y entonces hoy también estamos hasta cierto punto haciendo homenaje a David, que yo también lo conocí y nos vimos varias veces antes de su muerte. Entonces vemos unas historias de intimidad con el traductor, obviamente con tu mamá, y también historias de intimidad que tienen que ver con tu mamá en su vida, a través de toda su vida, con sus padres, con tu papá, con la vida también. Así que quería preguntarte cómo has logrado, y lo has logrado también, y por eso es que realmente es una pregunta que tengo, cómo has logrado incluir y trenzar, entrelazar la intimidad de las relaciones familiares y personales con información político-histórico. Bueno, eso que vos señalás me parece, digamos, algo clave, ¿no? Claramente hiciste una lectura muy inteligente
porque me parece que eso es, para mí es uno de los centros del libro, ¿no? Cuando yo, o sea, para mí, no sé qué dirán los que leen el libro, pero para mí es uno de los centros del libro. Para mí Pero también. digo, bueno, estamos de acuerdo entonces, porque Muy bien. lo primero lo primero que pensé es cómo contar la vida de mi madre, es decir, porque yo quería hacerlo, pero cómo contarla, es decir, ¿dónde empiezo? ¿No? Y entonces recordé unas escenas que ella me había contado, pero hacía mucho tiempo. Quizás las madres y los padres nos cuentan escenas de su vida durante toda nuestra vida. Digo, uno es chico y los padres empiezan a contarle escenas de su propia vida, de cuando ellos eran chicos. Y ella me había contado esta escena de cuando había muerto Evita, ¿no? Eva Perón, y también me había contado la reacción que había tenido su padre, que no había sido peronista para nada, que había estado en la vereda opuesta en términos políticos. Y entonces yo recordé esas escenas, recordé la escena de ella en la escuela, recordé la escena de mi abuelo Juan, mi abuelo paterno. Y entonces pensé, y ahí sí apareció la herramienta básica del cine, del montaje paralelo, pensé que el comienzo del libro podía ser eso, podía alternar mediante un montaje paralelo literario, ¿no? Las dos escenas para dar inicio al libro. Y ahí tuve el comienzo. Cuando tuve el comienzo tuve que pensar en el tono, es decir, ¿cómo hacía yo para lograr un tono que no sea tan próximo? Porque claro, las emociones están primero, pero para que las emociones se atenuaran de alguna manera y no resultara una obra kitsch, porque ese es el principal temor que uno tiene, cómo contar lo más elemental de las vidas humanas sin que eso resulte, bueno, algo vulgar, ¿no? Y yo tuve que trabajar mucho para eso, tuve que trabajar mucho para tratar de atenuar las emociones. No sé si lo he logrado, pero quiero decir, era el trabajo que yo me propuse. Y así es que ya tenía al comienzo del libro ese entrelazamiento que vos mencionaste, entre la intimidad y la vida pública en el país. Y eso quise mantenerlo como constante, quise hacer un zigzag durante el libro entre la vida pública, social, política, de los años que iba a trabajar en el libro y la vida íntima, la vida privada, la vida personal, la vida... También iba a aparecer mi padre de alguna manera, y además de la historia de mi madre, ¿no? Exacto, no, y creo que te felicito porque para mí eso es uno de los logros de este libro. Un poquito de distanciamiento que comentas que tuviste que establecer para poder contarlo bien y para que no sea simplemente una carta de amor, por ejemplo, a la mamá. Exactamente. Y hay mucha emoción, esa escena en el auto que viene hacia el final del libro es muy emotivo, es profundo, pero el ritmo del libro tiene vaivenes, hay algo muy musical, casi como una composición musical, yo diría, en estos fragmentos que van y vienen en el tiempo. Este es el mayor elogio que me han hecho, lo que estás diciendo vos, porque si hay algo que yo admiro profundamente es la música. Quise ser músico, soy un músico frustrado, y si me estás diciendo que hay algo de música en el libro, bueno, me quedo muy contento. Hay, de verdad que hay. Sí, 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 es muy poético, muy musical y la estructura es un poco como una pieza musical donde hay diferentes movimientos que son distintos, pero que de alguna forma hay coherencia. Y entonces, y también hay ciertas fluctuaciones con la emoción, porque sería fuerte leer todo un libro, aunque sea corto, con esa profundidad de emoción y de como de nostalgia previa a la muerte. En fin, todos tenemos esto con seres queridos. Nos vemos y los vemos y pensamos en cómo voy a hacer, cómo puede seguir el mundo sin... En fin, tenemos eso, pero eso no pesa constantemente, es como algo que entra y sale. Y esto me parece, sí, muy musical. Muy bien, muy bien. Otro aspecto, tengo dos preguntas más. Bueno, tengo muchas preguntas más, pero hay dos que señalé como para esta gran ocasión hoy en compañía de nuevos lectores. Y uno tiene que ver
una de las preguntas tiene que ver con la temporalidad, que también es algo muy musical y va un poco en paralelo a mi comentario anterior sobre esos vaivenes. Hay cortes en el tiempo, no es un libro cronológico, es un libro que tiene cierta cronología, pero que se interrumpe por momentos con el presente, con otro pasado, en fin. Y entonces me interesa cómo has tomado las decisiones sobre esto, de la escena al comienzo con la muerte de Evita y tu mamá en el colegio es hermoso, muy hermoso, eso funciona muy bien. Y yo creo que como disparador de lo que sigue funciona magistralmente. Pero has tenido que tomar muchas decisiones sobre qué poner y seguramente cambiar de orden ciertos fragmentos, así que si nos cuentas un poco sobre esto. Sí, me parece muy pertinente lo que señalás, porque efectivamente fue un trabajo minucioso, detenido, demorado, que hice a propósito de la temporalidad, de la construcción, digamos, de las múltiples temporalidades del libro, porque en el libro no se cuenta solo la historia de ella desde su infancia desconocida por mí, sino también un pasado que tiene que ver con mi abuelo Juan, con su padre, con su madre, y a su vez se van relacionando esas temporalidades, esos pasados con el presente del que escribe, pero también con el presente más cercano al fin del libro. Quiero decir, hay que tomar una decisión hacia el cierre de cuándo termina el libro, ¿no? Ese es un problema, porque si uno quiere contar la vida de alguien, sea la madre o sea otra persona, digo, alguien que existe, debe tomar, sobre todo si esa persona está viva, en eso estoy pensando, debe tomar una decisión de cuándo cerrar ese tiempo que se abre. Y en este sentido yo pensé en la idea de los múltiples pasados. Cuando pensé en la idea de los múltiples pasados, pensé que yo era el que debía tomar la decisión de dónde ubicar cada uno de esos pasados y cómo darle continuidad en los distintos fragmentos alternadamente con un montaje que se volvió la clave de organización de todas esas temporalidades. De esa manera es que yo pude lidiar y tomar también distancia, como hace cualquier autor, de la materia de la vida, para decirlo rápidamente, y trabajar como si fuera un pequeño demiurgo, ¿no? Alguien que organiza esos materiales, estoy pensando en Platón y en su teoría en el Timeo, cuando el demiurgo hace eso, y organiza los contenidos y los dispone a piacere, digamos, los dispone de acuerdo a sus necesidades, al orden que quiere darle, en este caso, en el libro. Fantástico. Y creo que allí vemos tu rol de cineasta. Es un poco como un trabajo de editing de Sí. un largometraje o cortometraje. Sí. Más o menos, no exactamente, pero creo que hay alguna relación allí. Sí, fantástico. Seguramente has tenido conversaciones con David muy interesantes sobre momentos en la traducción donde él tenía una duda, donde él cuestionaba algo, o donde tú quizás no estabas satisfecho con algún resultado que te mandaron. Entonces, a ver si puedes contarnos quizás una o dos anécdotas alrededor de el trabajo colaborativo en ese sentido de la traducción. El trabajo de David fue arduo, es decir, yo sé que él trabajó mucho en la traducción y él me iba mandando sus dudas periódicamente cuando estaba trabajando sobre la traducción. Y a veces me preguntaba, ¿qué quisiste decir con esto? O por qué hay un salto aparente sintáctico en determinado fragmento. Por ejemplo, en el fragmento 30 hay una oración donde aparece eso. O esta palabra, sobre todo la palabra Hannah, la recuerdo perfectamente porque él me preguntó qué quería decir. Hannah es el apodo que le habían puesto a mi padre cuando era chico, cuando era niño. Y desde niño le dijeron Hannah. Entonces, David me preguntó, me pidió una explicación de qué significaba eso, porque es una palabra que él o no conocía o no sabía qué quería decir yo con eso puesto ahí, ¿no? Y entonces se armó una discusión, digamos, un debate muy interesante, muy largo en realidad, que después me enteré que duró mucho tiempo más,
por fuera de mi intervención, cuando apareció Guigui Flores, que se ofreció a revisar la traducción desde Argentina. Guigui Flores era profesora de literatura norteamericana en la Universidad de Tucumán, y obviamente también traductora, pero desde su lengua materna, que es el español. Entonces ella empezó a proponer la idea, o propuso la idea de hacer algunas notas, habló con David. Sé que hubo algunos roces gruesos, algunos choques entre Gigi y David, porque a David no le gustó que ella hiciera ciertas notas, en fin, pero eso ya escapó a mi mirada. Y además sé que también intervino, como creo que te comenté, la profesora Elena Rojas, que en ese momento era decana de la Facultad de Filosofía y Letras, y que es lingüista, para a buscar la etimología de la palabra. Tuvieron un mes hablando de una palabra, que me pareció demasiado, ¿no? Para ver cómo iban a traducir esa palabra. El problema era cómo iban a traducir esa palabra. O sea, ¿no? ¿Qué palabra iban a encontrar para traducir? En fin. Bueno, hubo muchas cuestiones interesantes durante el proceso, y David a veces se ponía un poco impaciente, ¿no? Hay que decir que se ponía un poco impaciente. Yo le respondía como podía, lo que yo podía decirle, porque, bueno, yo no soy traductor, por supuesto, así que no podía ayudarlo en algunas cuestiones. Y bueno, pero fue un trabajo hermoso. A la postre fue un trabajo hermoso. Sí, sí, sí. Bueno, podríamos, por ejemplo, leer el fragmento 30 quizás. Bueno, ¿Te parece? Ya que sí. mencionaste ese, y tengo copias aquí de algunos capítulos, bueno, yo los llamo fragmentos, son más Sí. para mí fragmentos que capítulos realmente. Y pensé que podríamos reunirnos muy brevemente en grupitos, y en la página de Canvas hay 3 capítulos en versión bilingüe que están en la página de Canvas, así que nuestros compañeros que están a través de Zoom pueden acceder a esto y pueden trabajar. Bueno, incluso no necesitamos breakout rooms porque somos muy pocos, y aquí nosotros podemos hablar un poquito, y el 30 es uno de los capítulos, y también otros 2, el 34 y el 36. Quizás leeremos uno más al final. Vamos a ver el tiempo que nos permite. Bueno, muy bien. Leo el 30. Muy bien. Fragmento 30. Mi papá tenía una voz grave, caminaba despacio, su cuerpo era grande y su espalda aún más. Solía hablar bajo y no se alteraba por nada. Imagino que alguna vez habló fuerte. Su auto y su trabajo fueron su vida. En los últimos años perdió el auto y el trabajo. Al final ya no tenía vida, solo tenía la desazón, la soledad de viejo y los dolores en la espalda por su obesidad creciente. La última vez que lo vi fue en la casita del barrio Echeverría, la vieja casa en la que él y mi mamá habían vivido 30 años antes. Ahí vivíamos mi hermano y yo mientras estudiábamos en la facultad. Él vino a visitarnos, no sabía que se moriría unos meses después en una sala del laboratorio, solo, inalcanzable, perdido en los años de trabajo y en los desencuentros consigo mismo y con el mundo. Esa noche, en la casita de madera, charlamos de nuestras lecturas. Él siempre leía divulgación científica. Le gustaba la química, la física y la política. Era un utopista, un socialista utópico, uno de esos que se quedaron en el siglo XIX, discípulo involuntario de los enemigos de Marx. Esa noche, bajo la turbia luz amarillenta de la cocina, habló de una mezcla extraña de ciencia y utopía, de los sueños de los hombres, de la necesidad de la anarquía. Sin tapujos, le confesé mi devoción por las ideas ácratas. Entusiasmado, expuse mi adhesión a los que luchan por una sociedad sin Estado. Pero no pude decirle la herida enorme que cubriría mi corazón. No pude hablarle de mi madre, de las noches en silencio, del dolor como un mar de fondo irreparable. Después de comer unos sándwiches rápidos comprados en la esquina del barrio, nos fuimos a dormir. En un catre rudimentario de pino, mi papá roncó como un oso, imperturbable. Mi mamá estaba en Alberdi con mi abuelo en un pañuelo, cerca de la muerte. Al otro día, mi papá se despertó temprano y salió a la vereda, solo, bajo la lluvia lenta que mojaba la vereda, inocente,
y mis pies desnudos pegados a la tierra. Se fue sin decir adiós, se fue como lo hizo siempre, sin dejar huella en el barro, sin aviso previo, silencioso. Esa fue la última vez que estuvimos juntos. My father had a deep voice. He walked slowly. His body was large and his shoulders were even larger. He was used to speaking softly and nothing upset him. I imagine he must have raised his voice sometime. His car and his job were his life. He lost his car and his job in his later years. In the end, he didn't have a life. All he had left were confusion, the loneliness of age, and back pains as the result of his growing obesity. The last time I saw him was in the little house in the Echeverria neighborhood, the old house in which he and my mother had lived 30 years before. My brother and I lived there while we attended the university. He came to see us. He didn't know he would die a few years later in one of the rooms at the lab, alone, beyond reach, lost in the years of work and the misencounters with himself and with the world. That night in the wood frame house, we talked about what we were reading. He always read scientific literature. He liked chemistry, physics, and politics. He was a utopianist, a utopian socialist, one of those persons who remained stuck in the 19th century, the involuntary disciple of the enemies of Marx. That night, under the harsh yellow light of the kitchen, he spoke of a strange mix of science and utopia, men's dreams, the need for anarchy. I openly confessed to him my devotion to anarchist ideas. I set forth with enthusiasm my commitment to those who fight for a stateless society. But I wasn't able to tell him about the enormous wound that covered my heart. I wasn't able to tell him about my mother, of the nights filled with silence, of pain as a background that cannot be repaired. After downing some sandwiches we bought at a nearby kiosk, we went to bed. My father snored like a bear on a primitive pine wood cot without a care in the world. My mother was in Juan Bautista Alberdi with my grandfather, who was hovering near death. My father woke up early the next day and went outside to the sidewalk, alone in the light rain that moistened the sidewalk, carefree, and my naked feet stuck in the mud. He left without saying goodbye. He left as he always did, without leaving a trace in the mud, without a word, silently. That was the last time we were together. Así que, ¿qué tal si miremos ese mismo fragmento que acabamos de leer, solo para mirar de cerca algún fragmento? Y están esos 3 fragmentos en la página en Canvas si quieren ver, y podemos conversar algunas particularidades. No hice muchas copias, pero aquí tienen. Bueno, también les voy a dar el 34 y el 36. ¿Tienes? Ok, muy bien, muy bien. And here's este es el 30, así que si se sientan al lado, quizás pueden sentarse al lado. And then here's 34 and 36. But they're also on Canvas, you can always have them. So I just brought these in case. Y ven, hablemos un ratito, incluso a lo mejor podemos hablar entre todos, porque me parece fácil porque somos un grupo pequeño y no hay necesidad de separarnos, porque Fabián me contó que hubo algo sintáctico y algo poco en la lógica de una de las oraciones allí que perturbó al traductor. Y es algo que pasa a veces en este libro, una especie de mezcla de los momentos temporales sin aviso, sin indicar, bueno, y ahora voy a hablar de mí, aunque hablaba de mi papá. En fin, hay como un deslizo muy poético que comparte la emoción, pero a lo mejor la temporalidad es un poco una escisión. Entonces, no sé si quieres hablar un poco de ese problemita allí para Sí, David. claro. Sí, claro. Hubo varios fragmentos
como ese, recuerdo en particular ese porque ahí hay una ruptura más directa, ¿no? Me refiero a la oración, esta, la voy a releer, el fragmento 30, en esta oración. Al otro día mi papá se despertó temprano y salió a la vereda solo, bajo la lluvia lenta que mojaba la vereda, inocente. Y yo después de esa coma puse con toda intención, y mis pies desnudos, pegados a la tierra. Tuve toda la intención de escribir esa oración, para romper precisamente, para unir en realidad dos momentos temporales distintos. Por un lado está la cuestión de su partida de la casa y también, digamos, como fue la última vez que lo vi, su partida del mundo. Y por otra parte está cómo me quedo yo o cómo me quedé yo cuando él se fue. Entonces uní en una misma oración esos dos momentos, sin avisar, como decías vos, sin avisarle a nadie, como si se tratara de dos versos unidos por una coma, digamos. Y bueno, por supuesto que David me preguntó, ¿qué quisiste hacer con esto? Es decir, ¿qué pasó ahí? Y yo le expliqué, y finalmente, bueno, aceptó que se trataba de una construcción poética, o sea, con el modus operandi de la poesía, ¿no? Sí, sí. No, muy interesante, que me parecía súper interesante esto, y cuando me habías contado esto, cuando volví a leer el libro, porque es un libro para leer muchas veces, es muy poético y uno toma nota de distintas cosas, como siempre con la literatura, por eso me dedico a lo que me dedico, pero bueno, de verdad que en este libro merece muchas lecturas, no porque sea indescifrable, sino porque hay capas y hay niveles que se mueven un poco, y uno es un poco como mirar una pintura en un museo que has visto muchas veces, pero cada vez te tomas nota de un detalle distinto, de una perspectiva, o lo ves bajo otra luz. Entonces, pensé que sería interesante, y tu comentario me hizo tomar nota de otros momentos así, en que los tiempos se solapan. Sí. Y de una forma, bueno, se me ocurre la palabra gentle, que es una de las palabras que David usó en otro fragmento que leímos. No es chocante, es algo, son como frazadas que se amontonan de una forma leve, de una forma suave. Y entonces, y también es un pequeño recordatorio en este ejemplo de tú quedándote allí, se fue silencioso, en fin, él no deja huellas, pero tú sí estás en el barro, digamos, hay como exacto. esa... Sí, y es muy económico, como hablamos en clase de algunos de los cuentos muy breves, a veces con una de mis estudiantes que está aquí, que en tan pocas palabras sale muchísima emoción, con mucho contenido. Muy lindo, muy lindo. Y la otra cuestión que David señaló en repetidas ocasiones fue el uso de los adjetivos, ¿no? Bueno, yo puse esmero, pongo esmero cuando escribo, en la elección de los adjetivos, y en algunos casos busco que haya un oxímoron, es decir, que los dos adjetivos se opongan entre sí, ¿no? Entre ellos, o sea, entre los adjetivos. O sea, que los adjetivos sean contradictorios más allá del sustantivo. Entonces, busqué darle vitalidad a los adjetivos, que los adjetivos no sean adjetivos solamente, o sea, que no solo califiquen al sustantivo, sino que tengan vida propia. Y eso a él le preocupaba en el sentido de que se esmeró por ver cómo hacer para lograr eso en la otra lengua, ¿no? Fue un trabajo arduo. Claro, claro. Y eso, hay un buen ejemplo de esto en el fragmento 3 que leímos al principio hoy, donde dice: mi mamá tiene el rostro limpio, la alegría irrecuperable, y aquí, la tristeza pequeña y tremenda. Es un buen ejemplo de esto. Bueno, si la tristeza es pequeña, ¿cómo puede ser tremenda? Y entonces te hace pensar, y eso es lo que vemos mucho en la poesía. ¿Te acuerdas de esa pintura de Matisse que puse en la... Sí, que las cosas no son como esperamos, entonces nos hacen como... nos chocan un poco para pensar y para indicar
bueno, cada vez es otra cosa, es algo distinto. Y entonces, bueno, el ejemplo que mencionaste en general de los adjetivos se ve mucho en eso. Y siempre con esa economía, no hay como 5, 6, 8 adjetivos, hay 1 o 2. Uno. En fin, hay 1 o 2. Hay como un lenguaje un poco reticente. No es un overflow de lenguaje en este libro, es como muy cuidado y un poco como un niño, esa mirada de niño. Yo creo que te pusiste aunque muchas de esas escenas no existías todavía, pero como miramos desde la niñez a las cosas y no las entendemos enteramente, pero se nos graban y volver a repasarlos. Bueno, es un pequeño comentario. Bueno, yo creo que tenemos que cerrar pronto. A ver si hay preguntas. Podríamos leer otro fragmento, pero también sería bonito dar la palabra a los que nos acompañan, si tienen alguna Yo tengo pregunta, comentario. ¿Puedo hacer una pregunta breve? Sí, por ¿Qué favor. tal? Un placer, muchísimas gracias por la presentación, es un honor y un placer estar con usted. No me ve, pero estoy aquí. Al final del párrafo 30, Marci menciona, yo no he leído el libro evidentemente, yo trabajo en traducción en el departamento de Marci y veo que hay ciertas oraciones al final del párrafo 30, como el de a mi mamá después de comer los sándwiches, al otro día mi papá despertó temprano. Es lo que decía Marci de la musicalidad. Para mí hay un ritmo muy específico en el español, oraciones muy cortas con las comas que desaparecen en la traducción. Lo digo por eso, porque la traducción, al leerla, ha quitado muchas de las comas en varias de esas oraciones. Y yo el español lo leo un poco como un poema en verso. Al leerlo, y además usted leerlo, que es el autor, hay una musicalidad y un ritmo específico. Mucho, sí. Y creo que desaparece un poco en la traducción ese ritmo específico, como el estilo del autor. Hay mucho trabajo a veces sobre el estilo del autor y cómo se puede crecer o puede disminuir en la traducción. Y me parece que la traducción es muy buena, pero en cuanto a la musicalidad, en estos párrafos de aquí, el que ahí dice, por ejemplo, el del... en un cáter rudimentario de pino, viva párroco como un oso imperturbable, a mí me suena como un poema, y la traducción, sin embargo, my father snored like a bear on a primitive pinewood cot without a care in the world. Como dices, no hay comas, por ejemplo. No sé, es una apreciación personal, pero sí que estoy como alabando la especificidad del autor y cómo al intentar traducir como se pierde un poco esa musicalidad que yo personalmente observo en el original. Bueno, yo puedo hablar por la parte que me toca, no puedo decir nada más. Sí, claro, por supuesto. Por supuesto. Te agradezco muchísimo porque si hay algo que pongo empeño es en lo que vos señalaste, ¿no? La poesía es el centro de lo que yo pienso cuando hago cine y cuando escribo. Es decir, traté de hacer eso, es decir, lo que vos acabas de decir sin que yo te pague, ¿no? Sin que yo te haya dado ninguna transacción de dinero, es lo que yo trato de hacer, ¿no? Poema en prosa. Así que te agradezco mucho el comentario. Sería bonito una versión, un audiobook, un libro en audio con tu voz de esto. Además, como es bastante corto, sería muy lindo tener esto. Sí, eso sería muy lindo, muy lindo. Hay otra oración, si puedo decir, la que dice, se fue sin decir, para mí es totalmente un poema. Se puede poner, se fue sin decir adiós, se fue como lo hizo siempre, sin dejar huella en el barrio, sin aviso previo, silencioso. Y miren ese ritmo, Y la traducción, por ejemplo, en esta oración sí que tiene las mismas comas, sin embargo la de antes no. Como que hay esta traducción en inglés, he left without saying goodbye, he left as he always did, without leaving a trace in the mud, es largo, without a word, silently. Entonces, como que la musicalidad es un poco diferente en la traducción y a veces se pierde por esas. Muy espectacular, muchas gracias. ¿Otras preguntas o comentarios? Carolina. Sí, yo tengo una. Bueno, primero, muchas gracias por las lecturas y la conversación. Me parece súper bello el trabajo. Tengo dos preguntas, la segunda es más un comentario.
La primera es que me llama mucho la atención este diálogo entre distintas artes que hay en el formato del trabajo, como lo que lo que mencionaron de la música y lo que mencionaron de los montajes cinematográficos. Entonces quería preguntarte un poco cómo escoges los montajes de tus obras según técnicas artísticas, cómo fue la selección de, bueno, esto va a ser un texto escrito y un poco preguntarte sobre como ese diálogo que que considero como una contaminación cruzada muy provechosa entre distintas técnicas como artísticas y cómo te decantas por uno o por otro. Y si eso es como un diálogo transversal en tu trabajo, como cómo navegas esos diálogos, y lo otro es qué pensó la mamá, como cuál fue su reacción frente a al libro, se reconoció, no se reconoció. Bueno, te agradezco, Carolina, el comentario y la pregunta. Efectivamente, si hay algo que me fascina es combinar las artes. Es decir, yo tengo un grave problema y es que no puedo estar encasillado en una sola actividad. Cuando hago una sola cosa me siento muy mal, siento que estoy atrapado en algo. Entonces, mientras estoy escribiendo un libro, estoy proyectando una película, o mientras estoy proyectando una película, estoy planeando hacer una canción con un amigo, Pablo Santi, un compositor. Es decir, esto es lo que me da alegría. Lo que mueve siempre es el placer. Entonces, yo, por ejemplo, escribí un libro que se llama Edgardo H. Berg y ahora estoy haciendo una película que se llama Edgardo H. Berg. Y no necesariamente voy a trabajar el contenido del libro, al contrario, es decir, va a ser una película. Y así, voy trabajando de una manera o de otra. En el caso del libro Mamá hicimos una canción también y bueno, ya la vamos a publicar. Ahora, con respecto a la recepción de mi madre, yo fui muy cauteloso y muy prudente porque yo no sabía qué iba a opinar ellas cuando leyera el libro y la primera que lo leyó fue ella. Y cuando ella me dio el visto bueno y me dijo, obviamente no el visto bueno literario, sino el visto bueno desde el punto de vista de la exhibición de la intimidad. Cuando ella me dijo, sí, está muy bien, no hay ningún problema, podés publicarlo, bueno, entonces lo publiqué. Lamentablemente tenemos que cortar porque necesitan usar esta sala para el próximo taller en el gran Translate-a-thon de hoy. Pero podemos seguir conversando, tú y yo, Fabián, vamos a seguir conversando largo rato a través de los años. Espero mucho, anticipo mucho más conversaciones así y de todo tipo de temas y de seguir leyéndote y viendo tus producciones y beneficiando y aprendiendo de esto. Muchísimas gracias por acompañarnos, Fabián. Precioso y voy a comprar algunos ejemplares para el departamento y para circular allí. Se me olvidó hacerlo antes de hoy, pero está bien, con ustedes nos vamos a ver mucho. Gracias a los que nos han acompañado. Ha sido un verdadero honor y un placer. Y yo aprendí mucho de este libro y de este proyecto y creo que ha sido hermoso conversarlo con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Marci. Muchas gracias a todos. Un abrazo grande. Hasta pronto. Hasta pronto. Mil gracias. Muchas gracias. Hasta pronto, Fabián. Hasta pronto, hasta pronto. Gracias, besos y abrazos. Abrazos, abrazos, besos. Chau, chau.